Esto es Mérida a las 7, son las 9:21. Saludamos con muchísimo gusto a Rubén Moreira Valdés, él es coordinador de la Mesa de Seguridad de Xóchitl Gálvez. ¿Qué tal, don Rubén? Muy buen día, ¿nos escucha? Muy bien, Sara, muy bien, David, sí los escucho muy bien, les agradezco la llamada. Bueno, pues la seguridad es el tema que preocupa a todos los yucatecos especialmente, pues porque gozamos todavía de ella, somos de los estados más seguros aún en el país. ¿Qué podemos esperar para este proceso electoral? Pero antes que eso, si nos abunda un poco la muerte de todos estos candidatos o precandidatos, estas ejecuciones, ¿a qué se deben y cuál es el ambiente en cuanto a la seguridad se refiere? Bueno, estamos ante una crisis de seguridad terrible en nuestro país. Fíjese usted que traemos 186,000 homicidios en este sexenio y tenemos la fortuna en Yucatán, en Aguascalientes, Querétaro y Coahuila de haber contado con buenos gobiernos que han enfrentado al crimen y que han blindado los estados, y ustedes tienen la posibilidad de vivir en uno de ellos, que está en paz. Uh-huh. Pero no en todos los lugares del país sucede esto. Mire lo que está pasando hoy mismo en Chiapas, lo que está pasando en Zacatecas, donde es imposible circular por muchas de las carreteras, lo que sucedió aquí ayer en la Ciudad de México, que en pleno centro histórico pues hay ejecuciones, lo que está pasando en el estado de Hidalgo, antes tan tranquilo, y ayer con embolsados. Tal vez ese término no se conozca mucho allá, pero es cuando dejan cuerpos en bolsas de plástico. Sí, sí. Bueno, ahora está sucediendo acá. ¿Y qué le puedo decir rápido de Michoacán, de Jalisco? Pues está inundada la violencia. E incluso en el vecino estado de Campeche ha crecido muchísimo la inseguridad, la sensación de inseguridad, según los exámenes del INEGI, pues en Campeche van mal. Ahora, hay posibilidad de mantener la paz en Yucatán y de mantener la paz y de ganar la paz en el resto del país. Claro que sí. Lo primero que se propuso Xóchitl Gálvez es no entrar en esa riña de quién es la culpa, uh-huh, sino sentarse con los gobernadores a hablar de los proyectos de paz. Ella quiere rescatar buenas experiencias de estos estados que hemos mencionado, entre ellos, obvio, Yucatán. Ella está clara que tenemos que hacer un buen acuerdo nacional de la República para entre todos enfrentar al crimen, no como ahora que todos estamos unos peleados con otros, que tenemos que hacer un buen acuerdo con América del Norte para tener tecnología, información, comunicación, colaboración con Canadá, Estados Unidos y México, y que después lo tenemos que extender al sur del país, porque pues ahora la frontera sur está tomada por la violencia. Chiapas es seguramente en este momento el estado que más muertes tiene y más ataques, por cierto, a uh-huh, políticos. Entonces, esa es la ruta, obviamente pasando por derechos humanos, por protección de periodistas, por protección de defensores de derechos humanos, por diálogo con las madres buscadoras y la búsqueda de los desaparecidos, que es urgente en este país. Don Rubén, buenos días. ¿Esto implicaría reactivar iniciativas como aquella famosa iniciativa Mérida, por ejemplo, firmada aquí hace ya algunos años, que implicaba o buscaba implicar precisamente la colaboración entre los gobiernos de México y los Estados Unidos? Sí, no sé si específicamente sea el mismo acuerdo el que se logre, pero sí de colaboración, de participación. México ha abandonado muchos foros internacionales. El multilateralismo a México en este gobierno no se le da, y entonces hay que recuperar todo eso, y hay que atender un problema que ustedes no viven, pero que el país lo está padeciendo, que es el ataque a los políticos. Alguien pudiera decir, pues son como todos, sí, en vida pues somos como todos, sí, pero atacar a políticos implica intervenir en la democracia e implica tener gobiernos a modos. 701 víctimas globales, nos dijo ayer Integralia, y 225 asesinatos, nos dijo Integralia, han sucedido contra políticos, candidatos o aspirantes a candidatos. De hecho, ayer en algo inusitado, el mismo Partido del Trabajo de la alianza oficial decía que había un gobierno ya de narcos en este país. Rubén, llama mucho la atención, pues desde luego lo que ha dado a la vuelta a todo el país es esta acusación por parte de Xóchitl en el debate
aludiendo al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pues respecto a la investigación que se dirige en su contra, pues se presume que por parte de la DEA y Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol, están involucrados. ¿Cuáles son las pruebas o cómo avanza esta investigación o qué repercusión piensan ustedes que tendrá en el próximo proceso? Bueno, les adelanto que ayer el Financial Times presentó una página completa de los problemas que tiene nuestro país en materia de seguridad. Uh-huh. Y el Washington Post hizo lo mismo, otra plana completa hablando de la violencia en nuestro país y de la inactividad del gobierno y de la permisividad de Morena. Permisividad que se nota en varias cosas. La primera de ellas es que no hay una autocrítica. Uh-huh. Si usted le pregunta a alguien de Morena, le va a decir que el país es de maravilla. Oye, una poquita autocrítica. Yo veo muchos gobiernos que pasa un incidente y pues inmediatamente tratan de resolverlo. Acá no. Segundo tema, desde hace más de 2 años se ha venido en los medios, sobre todo en el norte del país, sí, transitando esa información de posibles alianzas de la delincuencia con miembros de Morena, los señalan varios, de viajes que se realizaban en aviones de personajes con antecedentes y con mala fama, digamos, pública. Y luego, después de eso, se suscitan homicidios. Se suscita uno en el lugar pues de mayor riqueza que tiene nuestro país, que es San Pedro Garza García, sí, pegadito a Monterrey, que tiene poca población, son 125,000 personas, pero tiene una zona pues de mucha capacidad económica. En una barbería asesinan a este personaje que se venía hablando. Sí. Al parejo, prensa nacional habla de transportes de combustible que son atacados por el crimen organizado porque no se les pagó piso. ¿En qué consiste esta primera denuncia que se llama huachicol legal? Es comprar en Estados Unidos combustible más barato, hacerlo pasar por aceite vegetal o por otro tipo de productos que no pagan impuestos, sí, y meterlos al país. Y de eso se culpa a este personaje que tiene una gran relación pública con la dirigencia de Morena. Y luego viene otro capítulo, que es el libro de la periodista Anabel Hernández, y son las columnas de Héctor de Mauleón, uh-huh, un hombre con una capacidad de investigación increíble y con una conducta intachable. Estos mismos personajes, luego viene otro capítulo, que hoy señalan a la dirigencia de Morena, pues antes habían señalado al señor García Luna. Pero a ustedes, ¿quién les da, digamos que el pitazo? ¿Por parte de la DEA, por parte de la CIA, por parte de la inteligencia de Estados Unidos? Si usted checa las publicaciones, por ejemplo, del Código Magenta, uh-huh, es claro que está sucediendo eso. Y Xochitl Gálvez lo que hace es poner la denuncia y decir lo que es una voz generalizada en el norte del país, básicamente en Tamaulipas. Don Rubén, ¿qué podemos esperar ya para el día de la elección? ¿Cómo prospecta? ¿Tendremos un proceso seguro? Bueno, nosotros estamos muy preocupados. Lo que pasa es que ustedes viven en una especie de isla de paz y de tranquilidad para bien, sí, como pasa en Coahuila o como pasa en Aguascalientes o como pasa en Querétaro. Entonces nosotros esperamos un proceso en paz, pero nos preocupa lo que está sucediendo. Sé que estoy hablando con quienes tienen un auditorio muy culto, y vean ustedes la participación que ustedes tienen, a veces de más del, sí, 70%, cuando así en otras partes del país es del 40% y de hasta el 30%. Entonces, nosotros esperamos, vamos a dividir. En estos estados que están en paz, pues va a ser tranquilo. Nos preocupa algunos lugares del país. Rápido, de nuevo cuenta Chiapas, de nueva cuenta le digo Michoacán, una buena parte de Jalisco. Nos preocupa muchísimo lo que acontezca en el sur de Veracruz. Nos preocupa también lo que pasa en Zacatecas. Creemos que que estamos tarde, que la autoridad debió haber realizado la reunión de ayer, hace semanas o meses. ¿Cómo van a cuidar las carreteras? ¿Cuáles van a ser los operativos para protección de los paquetes escolares? Apenas de los paquetes electorales. Apenas se reunieron
ayer. Hacemos votos por la paz, creemos que lo mejor es la participación de todas y de todos, y que decida el pueblo, pero también que decida, pues, por aquella opción que nos dé una esperanza de paz y tranquilidad. Bueno, Rubén Moreira, muchas gracias por tomarnos la llamada, coordinador de la Mesa de Seguridad de Xóchitl Gálvez. Gracias, y estaremos al habla con la información que se vaya generando en este respecto, o después probablemente de la jornada electoral. Que pase un excelente día. Y ustedes mantengan la paz. Mire, se lo dice alguien que vivió en el infierno. Mantengan la paz. Esperemos que así sea. Reflexionen eso, por favor. Es nuestra intención. Muchas gracias a Rubén Moreira Valdés, coordinador, le digo, de la Mesa de Seguridad de Xóchitl Gálvez. Gracias por tomarnos la llamada. Que pase un excelente día. Hasta luego. Bueno, pues.